ni siquiera hay un interés consciente de los padres de familia de dejar a sus escuelas porque van a aprender, sino porque se los cuiden. Entonces pues ya se extiende, después de la escuela los tienen que meter al béisbol, al fútbol, al inglés, a la natación, pero lo que menos quieren es estar, entre comillas, batallando con los hijos. Entonces es reflejo de esto. El TDAH efectivamente es como el síntoma de algo, como lo dijo Eduardo, que está enmascarando algo. Es decir, es reflejo de algo que está pasando en la familia, es reflejo de algo que está pasando en la escuela. Lo que hace el medicamento es tratar de quitar este síntoma con un medicamento y de que de lo demás no se sepa nada. Por eso es que también tiene una lógica muy interesante de análisis el TDAH, porque hay muchos padres de familia, muchos maestros, que precisamente la etiqueta y el diagnóstico del TDAH sirve para justificar sus propias prácticas como estilos de crianza, como sus propias prácticas educativas. Es decir, como este niño está enfermo, pues de lo que necesita es un medicamento y no necesita de que yo me vincule de diferentes maneras. A muchos padres de familia dicen, es que como mi hijo está enfermo, pues por eso no aprende, o porque mi hijo está enfermo, por eso patea, o porque como mi hijo está enfermo, por eso se le va a golpes al otro. Y entonces el psiquiatra le dijo, nos dijo que como tiene algo en la cabecita que no puede controlar, así va a ser de por vida, y que además va a necesitar medicamentos de por vida. Entonces esas son las etiquetas, pero que dentro de esta lógica interesante a muchos padres de familia les conviene más asumir esa posición de algo que es mucho más cómodo y más fácil y entre comillas más práctico, que empezar a pensar en nuevas formas de relacionarse con sus hijos. Esa es la verdad. Entonces el TDAH es el reflejo de esta incompetencia que también hay en las escuelas. De alguna manera la invitación que hace la Comisión Ciudadana de Defensa de los Derechos Humanos me agrada, porque realmente el libro de lo que está reflexionando es sobre las prácticas educativas y las prácticas psiquiátricas. La práctica psiquiátrica solamente tiene una mirada y no permite otra mirada. Lo que yo intento hacer es, como en esta metáfora que juego con la mirada, es que más allá del horizonte y lo que ya no podemos ver, todo es penumbra, no sabemos qué hay, y lo interesante es como arriesgarse a ver esa penumbra que hay detrás de todo esto. Entonces cuando yo me aviento a hacer todo esto, pues me voy dando cuenta que detrás de este diagnóstico de TDAH hay un interés tremendo de la industria farmacéutica por la venta de medicamentos. Entonces lo que necesitaba la industria farmacéutica era un aval con un soporte aparentemente científico, que también un poquito no es el interés hablar de la ciencia, pero también entender qué estamos estudiando, qué estamos entendiendo por ciencia, porque lo que ahora estamos entendiendo por ciencia son como metodologías de un instrumento de dominación y de biología hacia dónde van las cosas. Un tanto de la crítica que yo hago a los colegas, a los compañeros psicólogos, es que a veces no nos atrevemos a hacer una crítica a la propia psicología o a cualquier otra saber como disciplina. Es esa, ¿no? Que de repente me da la impresión que los psicólogos fuimos formados en las escuelas como un instrumento ideológico de dominación social y de control. Entonces el psicólogo tiene la idea, efectivamente, o los padres de familia tienen la idea de que yo llevo a mi hijo para que mi hijo me lo corrija de lo que yo no puedo hacer como padre o madre de familia. Entonces somos pésimos psicólogos cuando al padre de familia no cumplimos con su expectativa. Entonces ya Eduardo hablaba de esto, que además es el que tiene experiencia en el trabajo en terapia familiar, de que efectivamente lo que estamos viendo es cuando vemos un niño con TDAH o una niña con TDAH, no es más que reflejo de algo que está ocurriendo en los diferentes contextos en los que ellos se mueven, y que ya el contexto educativo, como dice Eduardo, es importante, el contexto que vive dentro del aula, y que a veces este TDAH no es más que el reflejo también de la propia didáctica, del propio agotamiento de los maestros, y que a veces de la falta de creatividad que existe en las propias escuelas, pero que tampoco es el único responsable, si lo vemos más sistémico, de lo que está pasando con los niños, con la reforma educativa, con la carga de documentos administrativos y burocráticos. A un maestro, a los maestros, los que trabajamos en educación, no nos corren si echamos a perder un niño y lo mandamos a medicar. Nos corren porque no entregamos una planeación, nos corren porque no entregamos documentos administrativos. Eso es absurdo. Es como a los médicos, seguramente no los corren porque cortan el brazo derecho en lugar del izquierdo, lo corren porque no ve a sus 15 pacientes que tiene que ver por estas cosas. Entonces eso es un problema de 25. Sí, 25. Es un problema muy complejo lo del TDAH. Pero también tenemos una responsabilidad de educación. Yo creo que la educación es la que más ha quedado atorada
si se puede hablar que como país hemos evolucionado, pero si hay alguna evolución en algunos campos, creo que la educación es la que menos avanza. Yo los invito a pensar, por ejemplo, si viéramos atrás 50, 100, 150 años, si había, cómo eran los teléfonos. Ahora veo tanta tecnología y nos podemos grabar y mandar WhatsApp. Hace 150 años se podría hacer eso. ¿Cómo se están? Si nosotros miráramos ahora a chavitos de educación básica, desde preescolar, primaria y secundaria, cómo se relacionan, vemos mucho en estas redes sociales los niños solitarios, aunque están 5 cada quien con su celular y este tipo de cosas. Ha cambiado a como nosotros vivíamos en la calle jugando en el suelo, etcétera. Ha cambiado y han evolucionado cosas, muchas para bien, muchas que habría que cuestionarlas. Pero si yo les digo que si vamos a una escuela de aquí de México, en una comunidad urbana, en una comunidad rural, y nos regresamos 100 años, y luego, ¡pum!, así como en el túnel del tiempo, ahora vamos a una escueladora, es la misma. Las bancas siguen como siempre, les solicitan casi los mismos documentos. Entonces la escuela ha evolucionado poco, pero no es un problema que tenga que ver en la exclusividad del docente o del titular frente al aula. Es un problema de la propia reforma educativa, es un problema que no se debate en México y que entonces es como mucho más sencillo, como los padres de familia, culpar a alguien de los fracasos que hay y que es el niño, que empezar a ver lo que yo estoy haciendo. Y ese es el TDAH, así es. Entonces el libro, de lo que yo quería como aclarar, es que el título invita como a pensar nuevas ideas, como a desmontarse de las certezas que uno tiene, como lo que hace la psiquiatría. Para la psiquiatría solamente es esta parte objetiva, no hay otra cosa más que la objetividad, es decir, el niño tiene que ser este niño modelo que dice Eduardo, el niño ideal tiene que obedecer de cierta manera y tiene que ser así, y si no es de esta manera, entonces hay que medicarlo, hay que ver dentro de qué clasificación de trastorno está. Y es lo que está pasando ahorita con las infancias. Entonces esta mirada psiquiátrica limita mucho. Generalmente el psiquiatra lo que tiene es una mirada con poco vínculo, es una mirada de experto. Aquí cuando decía la verdad al descubierto por un experto de educación especial que supuse que era yo, me dice Rosana, está bien, hazle los cambios, está bien, porque en un apartado de un capítulo lo que voy criticando es lo que se está viviendo en la actualidad, la gran cantidad de especialidades y de expertos que hay. Yo una vez fui al médico y con un problema de pie, pues ya no era un médico general, ahora hay un especialista del pie derecho, pero aparte del pie derecho sí es el dedo meñique o el pulgar. Entonces, el tobillo externo o el interno, ¿no? Entonces hay que mandarlo con el especialista. Entonces ya todo es especialista. El problema no es ese. Posiblemente se ha especializado la gente en cosas que vale la pena que se especialicen. El problema es que la especialidad, lo que hemos creído del especialista es que es quien tiene la voz de mando. Entonces, generalmente al médico o al psiquiatra no se le cuestiona su práctica. Lo que dice el médico, en este caso el psiquiatra, para estos niños con TDA no se cuestiona. Es más, yo he encontrado mamás que dicen, pues cuestiónalo, dile qué es el medicamento, dile por qué es este medicamento. Yo que este medicamento, como el metilfenidato, que ni siquiera fue hecho como para déficit de atención e hiperactividad, o no es para esto, sino era para fatiga crónica cuando surgen los años 50, para casos de depresión, para narcolepsia, básicamente para eso fue diseñado químicamente este metilfenidato, pues dile. No, pues es lo que nos ha dado. Entonces los psiquiatras se enojan y dicen, bueno, aquí usted estudió medicina, ¿quién es el médico, usted o yo? Entonces, no sé por qué, no quiero totalizar porque no hay verdades absolutas. De hecho, el libro lo va planteando un poquito desde tiene un soporte un poquito en los planteamientos de Foucault, en estas nociones básicas que él maneja entre saber, poder, subjetividad.